17 de mayo. Hoy celebramos la memoria de San Pascual Bailón. Le pusieron el nombre Pascual por haber nacido el día de Pascua en el año 1540. Nació en Torrehermosa, Aragón, España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24 fue pastor de ovejas. Después de los 28 se hizo hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en la cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramento desde esas lejanías. En esos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia del sacerdote en la misa, se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba en el campo, mirando hacia el templo, y adoraba a Jesucristo presente en la Santa Hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar: «¡Ahí viene! ¡Ahí está!», y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. De niño, siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones, por ejemplo, la de andar descalzo por caminos llenos de piedras y espinas. Y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino, le pagaba al otro con los escasos dineros que le pagaban en su sueldo el pasto que la oveja se había comido. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer, y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas, y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen María. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para estarse en la capilla de rodillas, con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar, y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual adorando a nuestro Señor. Ayudaba cada día al mayor número de misas en las que le era posible, y trataba de demostrar de cuantas maneras le fuera posible su amor a Jesús y a María. Un día, un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Santísima Virgen y diciéndole: «Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor». Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría y el rostro como nunca antes lo había visto. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo San Luis de Ribera, al leerlas, exclamó admirado: «Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los más humildes». Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó: «¿Dónde está Dios?», y él le respondió: «Dios está en el cielo». El otro se fue, pero enseguida el santo fraile se puso a pensar: «Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia, en la Eucaristía, me habrían matado y sería mártir, pero no fui digno de ese honor». Llegando a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que probara que Jesús sí estaba en la Eucaristía. Pascual, que no había hecho estudios y apenas si sabía leer y escribir, habló de una manera tan admirable de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo, y él sintió lo que dice la Sagrada Biblia que sintieron los apóstoles cuando los golpearon por declararse amigos de Jesús: una gran alegría por tener el honor de sufrir
al proclamarse fiel seguidor de Jesús. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo, y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas, adorando a Jesús sacramentado. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Santa Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo, y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios ese don especial, el de un inmenso amor por Jesús sacramentado. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba en misa o cuando podía estarse un rato orando ante el sagrario del altar. Pascual nació en la Pascua de Pentecostés en 1540 y murió en la fiesta de Pentecostés de 1592, el 17 de mayo. La Iglesia celebra 3 Pascuas: Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad, y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿de qué se trata? Es que están en la elevación de la Santa Misa. ¡Ay, qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. Durante su funeral tenían el ataúd descubierto, y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por 2 veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración al público por 3 días seguidos. Por 200 años, muchísimas personas, al acercarse a la tumba de San Pascual, oyeron sus misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el porqué, pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre tan sencillo fue un gran santo. Y los milagros que hizo después de su muerte fueron tantos que el Papa lo declaró santo en 1690. El Sumo Pontífice nombró a San Pascual Bailón patrón de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Querido San Pascual, intercede por nosotros, consiguiéndonos del buen Dios un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía, un fervor muy grande en nuestras frecuentes visitas al Santísimo Sacramento y una gran estimación por la Santa Misa.